Hola y bienvenidos. Todo mundo sabemos que Donald Trump es un criminal convicto, pero si tuviésemos que enlistar todos los crímenes que ha cometido durante toda su vida, no terminaríamos. Pero aquí vamos a ver algunos de los crímenes más importantes y más atroces que cometió durante su presidencia. En mi país le decimos cárcel, prisión, bote o tambo. Y aún a pesar de que los seguidores de Donald Trump, que en su mayoría son los cristianos evangélicos en los Estados Unidos y lo consideran un héroe, lo consideran un salvador, lo consideran el libertador, le ponen fotografías como si fuera Rambo. En este episodio descubriremos si Donald Trump de verdad es Rambo o se va para el tambo. Como les comenté, sería increíblemente difícil hablar de la cantidad de crímenes que Donald Trump ha cometido durante toda su vida. Sin embargo, en este episodio de Convénceme vamos a hablar acerca de los crímenes más importantes que Donald Trump cometió durante su presidencia. A lo cual también voy a agregar que para mí es increíble pensar que la base política de Donald Trump es la Iglesia Cristiana Evangélica, que son conservadores, quienes se supone que velan por las tradiciones cristianas y las buenas costumbres, por la moral, la decencia, y que apoyen a Donald Trump en la manera que es, la verdad no tiene sentido para mí. Pero una de las cosas que más me sorprende a mí es que son la mayoría de las mujeres cristianas evangélicas quienes no solamente apoyan a Donald Trump, sino hasta lo defienden, aun cuando Donald Trump ha sido acusado de abusar sexualmente a más de 26 mujeres, que también ha sido convicto de un crimen de violación y de muchos abusos. Es más, cuando él era el dueño del certamen de belleza de Miss Universo, el cual traspasó casi en quiebra también en el 2015, por cierto, él presume de que él entraba a backstage, a donde las muchachas se estaban vistiendo, y las veía, si no en ropa interior, muchas veces las veía desnudas, pero él presume que él era el dueño del evento y que podía hacerlo, y se jacta de esto. La verdad es que, a mí como hombre me molesta, pero yo pienso que a la mayoría de las mujeres debería molestarles. Sin embargo, las mujeres cristianas evangélicas lo soportan y lo adoran. Yo no sé si esto les molesta o no. La verdad es que esto es inconcebible para mí. Pero como les comenté, no vamos a hablar de la cantidad de crímenes que Donald Trump ha cometido aún durante su presidencia, sino nada más de los más graves o los más importantes. El primero, que fue el que lo llevó al impeachment, que es el juicio político en donde lo iban a destituir como presidente en el primer año de su presidencia, que fue esta llamada que le hizo al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que fue para coaccionarlo y pedirle que hiciera una investigación a Hunter Biden. A mí se me hace increíble que Donald Trump, aún recién siendo presidente, en lo primero en lo que pensó es en su segundo mandato y ya estaba haciendo campaña, para lo cual fue importante que él hablara con el presidente Zelensky y le pidiera que iniciara esta investigación para poder encontrar al culpable de algo. A lo que el presidente Zelensky le dijo, pero es que no podemos encontrar nada, en realidad no hay nada. Y el presidente Trump le dijo, bueno, aunque no haya una investigación real, yo quiero que tú lo digas, que tú salgas a los medios y decir que hay una investigación o que vas a hacer una investigación. Y esto era falso, pero obviamente Donald Trump lo que quería era iniciar ya su campaña para las elecciones del 2020. Fue ahí cuando el presidente Donald Trump le dijo al presidente Zelensky, si no me ayudas a hacer la investigación, no te voy a dar los $400 millones que están asignados para ayudarte para que saques a Rusia de tu territorio. Ahora, a mí lo que se me hace increíble es que pasaron 7 meses para que Donald Trump soltara esos fondos para que le pudieran ayudar a Ucrania. No le dio la ayuda al presidente Zelensky cuando la necesitaba. La detuvo solamente por el hecho de que el presidente Zelensky no inició ni dijo que había una investigación en contra de Hunter Biden, lo cual provocó la muerte de muchísimos civiles en Ucrania, solamente porque Donald Trump quería que iniciaran una investigación. Esto me hace pensar que a Donald Trump no le importa a la gente, no le importa nada, no le importa la vida de los demás, solamente le interesan sus intereses, y eso para mí de verdad es detestable. Ahora, ¿por qué es tan importante para los Estados Unidos ayudar a Ucrania? Tú me preguntarás. Y bueno, Ucrania, aunque no es parte de la OTAN, porque precisamente el presidente Zelensky le dijo a los Estados Unidos, no quiero ser parte de la OTAN, pero tampoco quiero ser parte de Rusia.
tampoco quiero ser amigo de los Estados Unidos. Quiero ser una nación independiente completamente. Entonces, ¿por qué los Estados Unidos sigue ayudándole a Ucrania? Bueno, porque los Estados Unidos no quiere que pase lo mismo que con Crimea, que en el 2014 Rusia invadió para recuperar Crimea, que fue cuando inició las avanzadas a Ucrania. Y fue por eso que los Estados Unidos, a través del Congreso y el presidente Obama, sabían que no podían meterse en ese conflicto porque Ucrania no es parte de la OTAN. Pero entonces los Estados Unidos inició a ayudarle económicamente y le dijeron a Ucrania: bueno, nosotros no te podemos defender porque no eres parte de la OTAN, pero sí te podemos dar dinero, una ayuda económica para que tú puedas resolver ese problema. Y le estaban dando dinero, le habían dado prácticamente 2.500 millones de dólares y le estaban dando 400 millones de dólares anualmente para que él se pudiera defender. Fue por eso que en el 2017 le tocaba el pago de 400 millones de dólares y Donald Trump detuvo ese dinero para pedirle un favor. Y el favor era que hiciera una investigación en contra de Hunter Biden, que es el hijo del actual presidente Joe Biden. Cuando esto se descubrió y gracias a la llamada telefónica que fue grabada, fue que se inició el primer impeachment en contra de Donald Trump, que es un juicio político para destituirlo de la presidencia por corrupto. Because this House, the People's House, has the sole power of impeachment, there is no better forum to discuss the constitutional standard for impeachment and whether that standard has been met in the case of the current President of the United States. As I explain in the remainder and balance of my opening statement, the record compiled thus far shows the President has committed several impeachable offenses, including bribery, abuse of power and soliciting a personal favor from a foreign leader to benefit himself personally, obstructing justice, and obstructing Congress. Desafortunadamente no llegó a más porque en el Senado en ese momento había una mayoría republicana. Y los republicanos del Senado fueron los responsables de que Donald Trump no fuera expulsado de la presidencia. Sin embargo, Donald Trump tuvo el descaro de salir y decir que no le habían encontrado nada y que todo era una farsa y que todo era una cacería de brujas. A los cristianos evangélicos en los Estados Unidos les encanta decir que Donald Trump ha sido el mejor presidente porque durante su periodo presidencial no ha habido guerras, es un hombre pacífico, es un hombre sabio, es un hombre inteligente, y lo cual a mí la verdad me da mucha risa porque ellos no se dan cuenta de la tragedia que ha surgido de que Donald Trump haya sido presidente en ese periodo. Y se los explico de esta manera. Ya habíamos hablado en el episodio anterior de que la iglesia cristiana había hecho una coalición con Donald Trump. Y una de las peticiones que le hizo Jerry Falwell a Donald Trump fue que moviera la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Ahora, ¿por qué era tan importante para la iglesia evangélica que eso sucediera? Bueno, la iglesia cristiana evangélica sabía perfectamente que eso iba a ocasionar un conflicto bélico. ¿Por qué iba a ocasionar un conflicto bélico? Bueno, vamos a comenzarlo de esta manera, diciendo que en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos estaban dispersos por todo el mundo, los judíos en realidad no tenían un territorio, no tenían en dónde vivir, no tenían una casa. Sabemos que actualmente el territorio en donde está Israel, antiguamente o bíblicamente se le conocía como Palestina. Ahí es en donde nació Jesús, ahí es en donde está Belén, Bethlehem, donde está Nazaret, donde todo lo que sucedió, lo que habla la Biblia, esa es la Tierra Santa. En ese territorio fue en donde habitaron los judíos por muchísimos años. De hecho, en Jerusalén es en donde está el castillo del rey David. Y es ahí en donde se dio toda la historia de la Biblia. Sin embargo, si tú conoces bien la historia, después de que el rey Salomón gobernó y reinó en esa zona, los hijos del rey Salomón se pelearon y el pueblo se dividió. Esa es una larga historia, pero para decirlo a grandes rasgos, cuando el pueblo de Israel se dividió entre el norte y el sur, se debilitó. Y entonces Israel tenía muchos enemigos. Vinieron esos enemigos y los conquistaron y les quitaron toda la tierra. Entonces ese territorio fue poseído por otras naciones. Estamos hablando casi tal vez de 4.000 o 5.000 años atrás. Desde entonces ese territorio fue habitado por árabes palestinos. Y no fue sino hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron cuenta de que los judíos no tenían un territorio real. Entonces la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, encabezados por los Estados Unidos, decidieron que les iban a dar ese territorio de la antigua Palestina, que había sido Palestina hasta 1948, porque era territorio inglés. Entonces
se decidió que se les iba a dar ese territorio a los judíos. Esto es algo súper interesante, pero en 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas determinó el territorio que iba a ser para Israel, tú te darás cuenta que está rodeado de puros países árabes. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hay muchísima gente que no sabe, pero por ejemplo en Jerusalén tú vas a ver un domo dorado, el domo de la roca, el Dome of the Rock. Mucha gente no sabe que ese es un lugar sagrado, súper sagrado, es el tercer templo más sagrado de los musulmanes. Y el muro que está al otro lado es el muro de los lamentos de los judíos. Ese muro fue el que se supone que quedó después de la destrucción del templo por segunda ocasión. Ahora tú me preguntarás, ¿y qué pasó con todos los palestinos que vivían ahí? La mayoría de los árabes que vivían en ese territorio cuando llegó Israel fueron expulsados y los que no fueron masacrados, acribillados y algunos huyeron. Pero hubo un grupo de rebeldes árabes que se mantuvo, se atrincheró y no quisieron salirse de ahí. Y es el caso de los palestinos. Yo no sé si te familiariza el nombre de Yasser Arafat, pero Yasser Arafat en los 80s, él era uno de los líderes palestinos más fuertes que decidieron quedarse en Jerusalén y que nadie los iba a sacar. Ahora, ¿por qué los Estados Unidos, junto con la ONU, no expulsaron a todos esos árabes? Bueno, porque es muy sabio que ese territorio ya lo habían ocupado los judíos, ya era para Israel. Pero ¿qué pasaba? Que alrededor había puros países árabes. No querían crear un conflicto. Querían quedarse con ese territorio, pero no querían crear una guerra mundial otra vez, ahora con los árabes. Entonces fue por eso que decidieron que se les otorgaran algunos bancos palestinos dentro del territorio de Israel. Es ahí en donde viene el conflicto, porque muchos judíos no pueden entrar a los bancos palestinos, pero también los palestinos no pueden salir de los bancos palestinos para entrar a las zonas de Israel. El Dome of the Rock es el tercer templo más importante para los musulmanes, y no para los musulmanes o los árabes rebeldes que son llamados palestinos en Israel, sino para los árabes del mundo entero. Pero ahora, ¿por qué es tan importante para los cristianos evangélicos en los Estados Unidos que se moviera la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén? Bueno, a ellos les ayuda muchísimo porque sus profecías cristianas se van a cumplir. Eso significa que ellos están esperando que se edifique el tercer templo de Salomón, o el tercer templo de Dios, que había sido destruido por 2 ocasiones y que ahora se debe edificar el tercer templo. Ahora, la edificación del templo, ellos saben que esto va a provocar un conflicto, y de ahí que va a venir la guerra del Armagedón en el valle de Megiddo, que está en Israel. Ahora ellos piensan que provocando todo esto van a espantar a la gente y les van a decir, ya ven, las profecías se están cumpliendo, la guerra en Israel es porque las profecías se están cumpliendo, cuando en realidad ellos mismos están provocando la guerra. Cuando los cristianos evangélicos piensan que se va a edificar el tercer templo en Israel, están viendo que van a usar parte del muro que quedó del segundo templo. ¿Pero qué es lo que está del otro lado? La mezquita musulmana. Entonces la idea que tienen los evangélicos literalmente es tirar la mezquita musulmana para poder edificar el tercer templo. Ahora, no solamente te estoy diciendo esto como periodista, como investigador. Yo como cristiano fui parte de muchas organizaciones que intentaban hacer eso por muchos años. Tú como mexicano, para que lo entiendas, es como si a los mexicanos guadalupanos les dicen que van a derrumbar la Basílica de Guadalupe para poner un templo bautista, por así decirlo. Esto sería una grave falta moral, ética y diplomática. Imagínate destruir uno de los templos más importantes para los musulmanes. Eso sí crearía el Armagedón. Eso sí provocaría la Tercera Guerra Mundial. Y todavía Donald Trump dijo, ningún presidente por más de 20 años quiso mover la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Por supuesto que ningún presidente era tan estúpido de mover la embajada, porque eso iba a hacer enojar a los árabes. Ahora, el conflicto que está en Israel no es solamente de los palestinos rebeldes, está siendo apoyado por todos los árabes alrededor. Los palestinos rebeldes no se iban a poner en contra de los Estados Unidos así como así, si no tenían el respaldo de los árabes que están alrededor de ellos. Por supuesto, el ataque de los rebeldes palestinos a Israel no se iba a dar de la noche a la mañana. Lo estuvieron planeando, lo estuvieron pensando, y no fue sino cuando el presidente Donald Trump lo botaron de la presidencia y entonces los árabes ya tenían planeado y atacaron a Israel. Para mí es como aquel niño que avienta la piedra, quiebra la ventana, esconde la mano y le echa la culpa a sus compañeros. Así es Donald Trump. El segundo impeachment o el segundo juicio político para Donald Trump fue lo que sucedió
en enero 6 del 2021, cuando Donald Trump sabía que perdió las elecciones. Todo el mundo se lo dijo, sus abogados se lo dijeron, sus asesores se lo dijeron, las cortes se lo dijeron. 60 demandas que Donald Trump interpuso en las cortes fueron rechazadas por falta de pruebas. No hubo fraude y Donald Trump incitó a sus seguidores. Y otra vez volvemos con lo mismo, los supremacistas blancos, las milicias, pero el número más grande, los cristianos evangélicos en los Estados Unidos. Todo este ejército fueron los que entraron al Congreso y lo peor de todo es que no solamente destruyeron, sino literalmente se hicieron del baño y embarraron las paredes de un lugar tan sagrado. O sea, es decir, no me vengan a decir que los republicanos aman al país cuando de verdad son capaces de hacer eso o más. En fin, después del segundo impeachment, sucedió lo mismo que en el primero. Encontraron culpable a Donald Trump, pero el Senado desestimó todos los cargos porque tenía una mayoría republicana. No es porque Donald Trump no fuera culpable, simplemente porque su pandilla lo dejó libre. Ahora, lo más curioso de todo es que Donald Trump dice que es el hombre más sabio del mundo, que él es el que sabe todo, él es el mejor de todo, él es que nadie sabe más que él es el único, él es el que puede resolver todo, él es el único que puede hacer todo. Y la verdad es que digo yo, o sea, todos sus asesores le dieron la espalda y todos los asesores que trabajaron con él en la presidencia dicen que está loco, es un hombre que está enfermo. Y cuando él dice que soy el hombre más inteligente del mundo o el hombre más rico del mundo, yo me pregunto, ¿cuándo tú has escuchado a Elon Musk decir yo soy el hombre más rico del mundo? Cuando en realidad no necesitas decirlo. ¿Cuándo escuchaste a Albert Einstein decir yo soy el hombre más inteligente del mundo? En realidad la gente que es inteligente o que es millonaria no necesita decirlo. Se ve, se sabe, se conoce. Pero él a sí mismo se dice que es un genio estable. Esto es algo muy curioso. Hay personas que me preguntan ¿por qué odias tanto a Donald Trump? Y les digo con sinceridad, de verdad, no lo odio. Al contrario, yo le tengo compasión a Donald Trump. Quienes lo odian son los republicanos y los cristianos evangélicos. Ellos sí son quienes odian a Donald Trump. Y se los explico de esta manera. A lo mejor muchos de ustedes no saben quién es Eugenio Derbez, pero Eugenio Derbez en México tenía un programa que se llamaba Al Derecho y al Derbez y Derbez en Cuando. Y tanto Eugenio Derbez como Televisa en la calle encontraron a un tontito, a un hombre tonto por naturaleza, que le decían Sammy. Y Sammy, de hecho, después encontraron a otro amigo de él que fue Miguel Luis. Y hacían los programas con Miguel Luis y Sammy. Y fue tal éxito de estos dos tontitos que de verdad les dieron un segmento propio para hacer entrevistas en la calle. Ahora la gente se reía y era muy chistoso verlos, pero no porque se hicieran los tontos, sino porque tú sabes que eran tontitos y los estaban usando. Ahora, ¿quiénes fueron los más beneficiados de todo esto? ¿Sammy y Miguel Luis? No, en realidad los que fueron más beneficiados de todo esto fue Eugenio Derbez y Televisa, que fueron los que hicieron millones de dólares por este par de tontos. Así yo veo a Donald Trump. Tanto los cristianos como los republicanos de los Estados Unidos están usando a Donald Trump para enriquecerse y para cumplir sus propósitos. Eso es todo. Quiero recordarles que yo escribí un libro en donde viene toda esta información, y no solamente la información, sino las fuentes de donde saqué yo la información para escribir este libro. Ahora, como un dato curioso, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, le dieron cárcel de por vida por 34 cargos federales. Ahora yo me pregunto, Donald Trump tiene 91 cargos federales por el momento, más los que se le vayan acumulando, y está corriendo para ser el presidente de los Estados Unidos. Ya me imagino, si él gana las elecciones, qué clase de presidente vamos a tener estos próximos 4 años. Pero esa, pues es tu decisión. Y como siempre, si tú tienes las evidencias para decir que lo que yo estoy diciendo no es verdad, o que es mentira, o tú tienes datos diferentes a lo que yo te estoy dando, mándame un mensaje y convénceme de lo contrario. Nos vemos a la próxima.